Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Lavarrieta, La Mirada Estratégica, y hoy día vamos a analizar un tema de branding que ha tenido bastante relevancia, sobre todo en Estados Unidos, pero en la prensa mundial. Ustedes quizás habrán visto algunas fotos de AOC, la diputada o representante norteamericana, Alexandria Ocasio-Cortez, con un vestido muy particular en una última de las galas relevantes en Estados Unidos. En este video vamos a analizar no la parte política, sino que la parte de branding, cómo utilizado en su carrera. Bien, como les mencionaba recién, AOC, como se denomina o como le gusta que la denominen, ¿cierto? Alexandria Ocasio-Cortez, una diputada norteamericana, hizo bastante revuelo en el último mes por este vestido que aparecía en la portada, ¿cierto? Donde aparecía con un vestido blanco y con las letras rojas el lema Tax the Rich. Póngale impuesto a los ricos. Pero más allá de examinar el fondo respecto de lo que ella está presentando o no, mi interés en este video es analizar cómo utiliza Alexandria Ocasio-Cortez y muchos otros políticos, ¿cierto?, las técnicas del branding para, de alguna manera, construir marcas que se relacionen con el público y lograr tanto votaciones, elecciones, como construir una marca en el tiempo que quizás la lleven a otras posiciones dentro de la política norteamericana. El branding es una herramienta central, no la tiene que dejar de lado, pero si usted tiene un buen producto pero no utiliza las técnicas de branding, entonces como marca política probablemente no le va a ir tan bien. Bueno, para las que no la conozcan, AOC o Alexandria Ocasio-Cortez es una representante de Nueva York, de Estados Unidos, y que se ha hecho muy famosa bueno, por su postura quizás un poco más radical, un poco más, allá en Estados Unidos le llaman liberal, acá significaría algo más, en Latinoamérica sería algo así como más radical o más de izquierda radical. Obviamente guardando las proporciones para lo que es Estados Unidos. De alguna manera un ejemplo interesante de ver cómo se aplican las técnicas del branding en la esfera política. Solamente un recuerdo, el branding o las marcas de alguna manera cobran valor por básicamente tres grandes fuentes de valor. Una, porque las marcas son conocidas, es decir, un político que es más conocido tiene una marca que es más fuerte, por la imagen que ellos representan, de alguna manera cuáles las asociaciones, cuáles son las ideas, cuáles son los conceptos, los significados que de alguna manera generan o evocan a los votantes y a la población, y también cuáles son las experiencias que han logrado generar con sus votantes, con sus seguidores, con el público en general. A través de esas tres herramientas, de estas tres fuentes de valor de marca, ¿cierto? Uno construye de alguna manera relaciones con en este caso, votantes, con el público, que van a generar probablemente en una inclinación a votar por ella, en apoyarla en las redes sociales, en decir o hacer word of mouth, ¿cierto? Boca a boca, en favor de esa marca. Y bueno, una de las cosas interesantes es que siendo una política como diría yo, más de izquierda radical, utiliza las técnicas del branding capitalista para de alguna manera reforzar su marca. Es decir, no se reniega a usar las técnicas que se enseñan en la mayoría de las escuelas de negocio para de alguna manera fortalecer su posición política en el mercado político norteamericano. Vamos a ver algunos de esos ejemplos, no es un tratado sobre ella, ni tampoco estamos diciendo si favorecemos o no sus ideas, solamente estamos analizando desde el punto de vista del branding. Fíjense que dentro de las cosas que uno puede hacer como generador de marca, como interesado en construir la marca, hay varias acciones que uno puede tomar para construir una marca. Unas tienen que ver, por ejemplo, con los elementos de la marca, es decir, con el nombre de marca, el logo, los colores, con cómo yo identifico una marca. Los otros son lo que probablemente la gente que ha visto marketing es lo que se conoce como el marketing mix o como la mezcla comercial. Y un último punto que es interesante desde el punto de vista de la construcción de marca es la vinculación que uno establece digamos, explícitamente o implícitamente con otras marcas, de modo de derivar o atraer asociaciones que yo no tengo, que yo como marca no tengo, y otras marcas me la pueden transferir. Otra cosa interesante es que estas comunicaciones, estas acciones de marketing o acciones de branding, comunican no solamente de un punto de vista, voy a decirlo así, más de lenguaje o cognitivo, al que uno podría imaginarse, sino que también en branding las cosas se construyen también a través de la parte visual y la parte estética. Es decir,
decir, y eso a veces en el área de negocios, sobre todo en la escuela de negocios, nos cuesta entenderlo un poco más porque son un poco más, por decirlo así, más tirados a lo racional, más tirados a los números, a los elementos como más tangibles, objetivos, etcétera, y nos cuesta examinar de alguna manera los elementos visuales y estéticos, pero siempre hay que recordar que un porcentaje muy alto de la comunicación humana es realizada a través de lo visual o lo no verbal. Por lo tanto, uno tiene que examinar no solamente lo que dicen, por ejemplo, los candidatos, sino que, obviamente, lo que hacen, pero también cómo lo hacen desde un punto de vista estético o visual. Y vamos a ver varias cosas interesantes que ha hecho esta diputada. Bueno, como yo mencionaba, es una diputada y activista demócrata que ha salido electa por uno de los distritos de Nueva York y corresponde a una de las alas más radicales del Partido Demócrata en Estados Unidos. Y se ha hecho famosa en los medios y se ha hecho famosa también por su postura, como yo decía, más vociferante, un poco más radical, pero también por varias de las acciones que examinaremos. Fíjense que a propósito de la promesa de la marca, uno de los elementos centrales, ¿cierto? Cuando uno va a construir una marca es de alguna manera identificar qué es lo que yo le prometo, qué es lo que la marca va a de alguna manera entregarle como valor a sus clientes, en el caso de las marcas comerciales, en este caso sus votantes o a las personas que simpatizan con ella. Esto es de la página web de Ocasio-Cortez, ¿cierto? Y ahí aparecen, ¿cierto? En términos sucintos, de alguna manera, cuáles son los elementos centrales de lo que ella propende o que ella trata de entregar. La lucha por la justicia social, racial y económica nunca ha sido más urgente. En menos de una frase, ¿cierto? Ahí está indicado qué es lo que quiere ella proyectar. Y la estética, ya fíjense que hay algunos elementos que empiezan a aparecer, de alguna manera la imagen de la campaña, de la última campaña, y algunos elementos que son interesantes de consignar. Uno de ellos es, por ejemplo, el nombre. El nombre de Alexandria Ocasio-Cortez, ya esto que sea, bueno, obviamente el español en el caso de Estados Unidos llama la atención y además que sea compuesto. Fíjense que no es por nada, pero hay otro nombre muy famoso de marca comercial que se llama Coca-Cola, también tiene una raya, ¿cierto? También es compuesto. Y además justo similar a lo que es Coca-Cola, ¿cierto? Tiene un nombre de alguna manera, un nickname, ¿cierto? O lo que un apodo, que en el caso de Coca-Cola es Coke y en el caso de Alexandria Ocasio-Cortez es AOC o AOC, ¿cierto? Y ella se ha encargado de alguna manera de empujarlo, no solamente, por ejemplo, en redes sociales, como aparece ahí, fíjense que el Twitter de ella, ¿cierto? AOC, y también ha creado un logo especial para su nombre de marca. De hecho, ese logo está sacado de su página web. Otros elementos de marca son, por ejemplo, el color. Aquí hay una cosa interesante. Si bien lo que veíamos anteriormente, por ejemplo, en ese póster que vemos ahí, que fue de la última campaña, que está en azul y no en rojo, como por ejemplo podría estar más uno afín acá en los países de Latinoamérica, que está más vinculado que a los partidos más de izquierda, ¿cierto? En Estados Unidos un poco al revés. Fíjense, ahí está el Partido Republicano y el Partido Demócrata. El Partido Republicano que está más normalmente asociado a lo conservador o a lo de derecha, en la versión tradicional de la política, y el demócrata que está más asociado a un poco más la socialdemocracia o socialismo o izquierda, en el caso de lo que nosotros conocemos. Fíjense que está como al revés, los republicanos están en rojo y los demócratas están en azul. De hecho, por eso llama la atención, por ejemplo, cuando estaba Trump en campaña, aparecía con una corbata roja, que es como un poco a veces en contrario a lo que uno podría pensar. Entonces, bueno, el color azul está vinculado al tema demócrata, pero ella hace algunas cosas para de alguna manera representar o reflejar su identidad de marca más radical. Otro elemento de marca interesante, y esto alguien podría decir, bueno, pero esto es superficial, o qué sé yo, pero se ha destacado en muchos de los medios y ella lo ha aprovechado. Una de sus marcas, uno de sus elementos de marca es esto de los labios rojos. De hecho, tienen, bueno, ustedes ven casi todas las fotos que ella tiene un tono particular. Es más, ella ha indicado que utiliza un lápiz labial de cierta característica y esto ella lo ha aprovechado también para apelar a otro tipo de público, no solamente el público, por decirlo así, más político o preocupado solamente de la política, sino que el público que está más preocupado de otras cosas, voy a decir, de la farándula o de los espectáculos, ese tipo de cosas. De hecho, ella tiene una aparición muy interesante, lo pueden ver en YouTube si quieren, ¿cierto? Que tuvo en Vogue, en la revista, ¿cierto? Voy a decir, de
de farándula, más sofisticada, ¿cierto? De moda, ese tipo de cosas, mundial, ¿cierto? Tiene una sesión, un video, ¿cierto? En la que ella explica cómo ella se maquilla en particular, cómo genera esa sonrisa con los labios rojos a través de una marca particular que ella utiliza. En las comunicaciones, como mencionaba, ¿cierto? Fíjense que de alguna manera el look, estilo que ella utiliza, los elementos que ella utiliza en sus comunicaciones tienden a tener esto un poco más pesado, un poco más bold, así como en negrita, como fuerte, como en bloques, ¿cierto? Lo de abajo es una campaña anterior y lo de arriba es la campaña más reciente. Y fíjense, voy a hacer el paralelo, esto ha sido discutido en medios también norteamericanos, como hay una reminiscencia a estas otras alusiones, ¿cierto? Si ustedes ven la propaganda, que es clásica y ha sido siempre muy destacada, ¿cierto? En general del Partido Comunista o de partidos obreros, ¿cierto? Fíjense que la estética, el tipo de tipografía, las formas, lo bold, lo pesado, es similar de alguna manera a lo que aparece en las comunicaciones de AOC. Y de hecho esto ha pasado de su campaña, por ejemplo en Estados Unidos, como le estaba yendo bastante bien, hubo otros congresales u otros candidatos a cargos que cambiaron de alguna manera su póster, su campaña para reflejar lo que estaba haciendo ella. E incluso en Francia hubo alguna gente hay un candidato que básicamente imitó muy fuertemente, en este caso, a Alejandra Ocasio-Cortez. Otra cosa importante, estas comunicaciones que van a llamar grassroots, que llaman los gringos, pero que serían como, digamos así, muy participativas, muy desde la base, muy desde el centro de la sociedad, o por lo menos que así aparecen estéticamente para para las personas que ven esto, que consumen esto, ya sea en los medios. Recordemos que mucha de la gente no va a las manifestaciones o no participa directamente, pero sí consume los medios, consume YouTube, consume Instagram, la televisión, ¿cierto? Y ve estas cosas. Y claro, esta estética, estas comunicaciones, de ella participando con la comunidad presente ahí, obviamente que le dan de alguna manera un significado que es muy distinto al de, qué sé yo, un típico político en una conferencia de prensa o en un punto de prensa más controlado, con menos participación de gente, como aparece ahí, más joven o más vinculada a algunas causas que a ella le pueden interesar. Y ahora, junto con eso, que eso obviamente apela a un tipo de público que es muy distinto, que es diferente o más, de alguna manera, más apegado a las causas. Fíjense que ella utiliza de alguna manera, de manera inteligente, ¿cierto? Otros medios que van a un segmento completamente diferente, un segmento de gente que le interesa la moda, que le interesa un poco la farándula, que le interesa el espectáculo, y ha aparecido en Vanity Fair, ha aparecido, bueno, como le decía, en Vogue y en otras revistas y medios, haciendo comentarios no solamente de cosas como políticas, así como, por decirlo así, más sustanciosas, o de las causas que le interesan, sino que también cosas como, por ejemplo, cómo tener no sé, mantener la belleza diaria, o la moda, u otras cosas que puedan ser interesantes para otro tipo de público, o incluso para un público mixto que puede estar interesado en cosas políticas, pero que no vive solamente de eso y que también le interesan otro tipo de cosas. Y bueno, y fíjense lo que decíamos anteriormente, recordemos que las marcas se construyen a través de construcción de recordación o conocimiento, o awareness se dice en inglés, ¿cierto? Es decir, que la gente te conozca, y obviamente de alguna manera aparecer en distintos tipos de medios, no solamente que hicieron la propaganda o en el noticiario por alguna manifestación o por alguna acción que ella ha hecho, sino que también, por ejemplo, en Vanity Fair o en Vogue, obviamente que expande la cantidad de fans, seguidores, hace que sea una marca más reconocida, y además se le agregan algunos componentes desde un punto de vista de las asociaciones que la hacen distinta al político que no se expone a esto. Fíjense que otras políticas o políticos, ¿cierto?, que a lo mejor no le dan ese espacio, que si va al deporte o a las comunicaciones más relacionadas a la farándula, al espectáculo, pierde una dimensión de humanidad, pierde una dimensión de atractivo, pierde una dimensión de atraer otro tipo de gente o de evocar otras asociaciones. También fíjense que hay una cosa aquí de sofisticación, por más que uno no quiere, ella es una diputada más del ala radical, pero fíjense dónde aparece, en Vanity Fair y en Vogue,
además de otras, obviamente, lo que le dan un grado de sofisticación, un grado de, voy a decir, elegancia o de distinción respecto de otros candidatos, quizás de la misma ala ideológica, que la hacen distinta y la hacen de alguna manera una marca más atractiva. Alguna gente podrá decir más inconsistente en algún sentido, otra gente podrá decir no tiene nada que ver, pero que la hacen más reconocida y más distinguible, más única. ¿Ya? Otra cosa interesante, ustedes quizás no saben, pero ustedes pueden ir a internet y ellos sí tienen un retail store, tienen un online store, tienen un negocio digital donde uno puede de alguna manera comprar, apoyando obviamente su causa y de alguna de sus campañas, puede comprar ropa, puede comprar merchandising asociado a ella. De hecho, ahora que se hizo famoso esta cosa del Tax the Rich, la verdad que el Tax the Rich lo venía haciendo hace bastante tiempo y como dice ahí, este es un movimiento que uno puede de alguna manera usar, que puede usar diariamente a través de los distintos t-shirts, uno puede comprar ahí distintas cosas, muy interesante, ¿cierto? O sea, el branding al máximo, aplicado por esta candidata radical demócrata norteamericana, diputada, no candidata. Aquí aparecen otras de las cosas que ella ha hecho. En un momento, un análisis que se hacía en Estados Unidos, ella era capaz de tener 75 menciones diarias en televisión. Ella dijera cosas o no dijera cosas. O sea, imagínense, 75 menciones diarias en televisión en momentos de campaña. Ahí está la portada de Vogue TV, donde aparece estos secretos de belleza que entrega ella. Pero, por ejemplo, un par de documentales se han realizado en que ella ha tenido un papel bastante protagónico, sobre todo el de Netflix que aparece más arriba, pero también una película de Michael Moore, el famoso Michael Moore, en que ella también tiene ahí algún rol. O sea, ella utiliza los otros medios y la publicidad no pagada de una manera muy sabia y muy fuerte, que es uno de los elementos que el branding sugiere para efectos de construir marca. Y bueno, hasta que llevamos a esto que llamó la atención de mucha gente, que circuló por todo el mundo, ¿cierto? Esta aparición de ella en esta Met Gala en Estados Unidos, donde aparece supuestamente la élite, y la élite política, intelectual, artística, económica de Estados Unidos, y donde ellos muestran de alguna manera sus prendas más de moda, por llamarlo así, ¿cierto? Y ella aparece con este Tax the Rich. Y eso lo vincula también a propósito del último punto, y mencionaba los elementos de marca, las comunicaciones del marketing mix y las marcas asociadas o las causas a las que de alguna manera ella se vincula. Una de ellas es esta Tax the Rich, que ya habíamos mencionado y que ahora, por ejemplo, Biden, el presidente norteamericano, está promoviendo, de aumentar los impuestos a la gente que ella se considera más rica. Pero además de eso, ¿cierto? Bueno, no solamente está con eso, está con el Green New Deal, estuvo en su momento con este movimiento del Black Lives Matter y ahí generó mucha controversia respecto que ella mencionó que los latinos eran básicamente black o negros, ¿cierto? Y alguna gente latina le contestó que eso no era tan así, que era multiplicidad racial y que se estaba aprovechando del movimiento. Bueno, siempre estas cosas se prestan para eso, que reitero, yo no quiero entrar en la parte política, pero quiero ver cómo ella utiliza inteligentemente para apropiarse, para vincularse, para unirse a ciertas causas que a ella le interesarán por la promesa de la marca que quiere construir, pero al mismo tiempo lo hace de una manera en que no pierde esa sofisticación, no pierde esa cercanía con gente más joven o con gente más, de alguna manera, que no le interesa tanto la política, como por ejemplo en esta aparición en Vanity Fair. Si uno examina esto de alguna manera más global, ¿cierto? Uno puede utilizar ese esquema, que es un esquema que hicieron los profesores Schmidt y Simonson. Schmidt es un profesor de Columbia, respecto a cómo analizar las comunicaciones de la marca y los elementos de la marca en términos de qué es lo que generan para la construcción de esas mismas marcas. Entonces, por ejemplo, esas fotos que aparecen ahí o esa campaña, uno puede analizarla no solamente desde el punto de vista de lo que dice, sino que desde el punto de vista de la estética que tiene. Entonces, fíjense que los elementos primarios, que sea este vestido blanco, ¿cierto? Como pristino, nupcial, por llamarlo así, pero con las letras en rojo Tax the Rich y escrito así de una manera como caligráfica o como escrito a mano, ¿cierto? Muy artesanal. Bueno, reflejan cosas que son, digamos, que comunican tanto como el mensaje en sí. Lo mismo que esto que decía yo, esta estética más parecida a la de, digamos, de la propaganda más
fuerte comunista en algún momento, ¿cierto? Que tiene más potencia, esto que aparecen símbolos, que aparecen los signos de exclamación, que sea como más fuerte. Bueno, esos elementos, los colores, etcétera, ayudan a apelar, ¿cierto?, a los consumidores respecto de, primero, hacerse conocido algunas veces, como la aparición con el Tax Rich, pero también a reforzar algunas ideas fuerzas respecto de lo que esa marca, en este caso EUC, refleja. Entonces, sin más, bueno, hemos analizado rápidamente un caso, ¿cierto?, que es el uso del branding en la política, en este caso por la representante norteamericana EOC. Como vemos, si uno lo hace de manera profesional, lo hace sistemática y consistentemente, es clave para el trabajo político, es clave para generar awareness, es clave para, de alguna manera, reforzar la imagen que uno quiere y la experiencia de la marca y ser una marca relevante en el contexto político que uno quiere hacer. Bueno, espero que les haya gustado este contenido. Vamos a hacer algunos otros análisis también de otras marcas políticas o no políticas que utilizan bien el branding. Síganos en el canal. En la mirada estratégica, denle like, suscríbanse y nos vemos en una próxima oportunidad.